Hola amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos el mar de las culturas. Esto es Lignum en Roma, donde hablaremos de la monarquía, la república y el imperio romano. Salvete, amigos de Roma. Hoy hablaremos sobre la equipación o la panoplia del legionario romano del Alto Imperio. En el programa número 12 del Lignum en Roma hablaremos en esta ocasión sobre lo que he dicho, la equipación y la panoplia del legionario romano del Alto Imperio. Y serán dos programas, este 12 y el 13, que se grabaron juntos por una cuestión técnica y de agenda. Con lo cual, seguidamente de este, tendríais que escuchar el número 13, que será la segunda parte. Así pues, os dejo con este programa. Nos centraremos, en este caso, en la época de Trajano, uno de los emperadores, para mí, el homo militar más importante que hubo en cuanto a emperador que sabía hacer con sus tropas. Este es mi opinión. Y como que llevaban qué uniforme, qué equipo, qué equipación tenían, desde las armas defensivas, armas de ataque, armas arrojadizas, y todo lo que vestían y cómo fue un poquitín cambiando en esa época. Para ello he traído que me acompañe un compañero de recreación, que es un frater de la Legio Secunda Traiana Fortis, que hace muchas veces de centurio, así que la Witis la lleva bastante bien y de vez en cuando me pone en mi sitio porque el paso no lo llevo bastante bien y él siempre está pendiente. Fernán, ¿cómo estás? Buenas, Ángel. Pues aquí estamos contigo. Un placer de que me hayas invitado para hablar. Y como bien dices, sí, a veces hay que dar mano dura a la Witis para corregir un poco a los legionarios. Sí, yo soy consciente de que el paso no lo llevo bien y me tienes que ir corrigiendo, pero bueno, para eso estáis los oficiales, ¿no? Si trabajas bien, llegarás a Pilus Primus y si trabajas un poquitín más, serás ecuestre y quieras o no, eso es bueno para cualquier ciudadano romano, ¿eh? Me podré comprar mi propia villa ahí con mis esclavos. Yo lo veo, te veo de perfecto casturo, mira que te digo, te veo ahí en lo alto. Una cosa que quería preguntarte antes de empezar con el tema es que a cada uno nos motiva algo, ¿no? Para entrar en la recreación. A mí, claro, evidentemente, me motiva mi amor a Roma, ¿no? Soy de Baétulo y las ruinas romanas de Baétulo me hicieron enamorarme de Roma y de ahí os vi en Baétulo a tu grupo, al grupo Barquino Oriens. Y os vi dos veces y la segunda, pues, medio convenció que estaba y os vi allí con vuestras lóricas disfrutando de la calor y del peso y dije, yo quiero disfrutar del peso y de la calor igual que Fernán, ¿no? Y me apunté, ¿no? Esto fue lo que me motivó a mí, ¿no? Aparte también, ya sabes que tengo una faceta de escritor y de divulgador y yo necesitaba estar allí dentro, ¿no? ¿A ti qué te motivó para entrar en la recreación? A mí es algo extraño, porque desde que tengo uso de razón, a mí lo primero que me gustaron fueron los piratas, como a todo buen niño pequeño, y luego automáticamente me pasaron a gustar los romanos. De hecho, tengo fotos con mi madre que no levanto ni medio metro del suelo y ya estoy disfrazado de romano. Entonces, todo empezó gracias a mi madre. En el periódico vio un anuncio de Tarraco Viva y desde bien pequeñito me llevó casi siempre que podía cada año a Tarraco Viva. Y yo ahí vi grupos muy buenos europeos, tanto de italianos, alemanes, bueno, de todas las nacionalidades que recrean la época alto imperial. Y yo la verdad es que cuando lo veía, yo alucinaba. Yo, no sé, era como se me ponían, tendríais que ver los ojos que tenía en ese momento.
y eran como platos. Yo no sé, yo desde entonces pregunté ya a los legionarios, como nos pasa muchas veces a nosotros, cuando tienen un tiempo libre, pregunté y cuál era la edad mínima para enrolarse en el grupo de recreación y demás. Y me dijeron que si soportaba el escudo y el peso de la lórica y demás, pues a los 14 años. Bueno, evidentemente yo a los 14 años estás en fase de adolescente, no estás tanto por la recreación. Y bueno, fueron pasando los años. Sí que es verdad que dejé de ir a Tarracovia por tema de estudios y demás. No podía compaginarlo tanto como cuando era pequeño. Y justo cuando cumplí los 18, yo de forma individual, sin decirle nada a mi familia ni nada, yo empecé a investigar un poco, a ver los grupos de recreación que habían por Cataluña, la parte que me queda más cercana de Barcelona, y me encontré con Barking Orients. Y la verdad es que, bueno, fui un jueves a hacer una entrevista con nuestro director Ricard Llop, que ya lo conoces bien, y nada, y el sábado me tocó hacer mi primer entreno, que directamente a mí ya la antigua guardia me puso directamente dentro de la formación y me dijo, espabilate, empieza a dar vueltas. Yo estaba completamente perdido. Y nada, y entonces ya el domingo, ese mismo domingo ya me tocó premiar mi debut en el primer evento de recreación. Y la verdad es que, bueno, fue como cumplir un sueño para mí desde cuando era muy pequeñito. Y esto es lo que me impulsó mi gran pasión por Roma y por la recreación, lo que me impulsó a unirme al grupo de Barking Orients y a la recreación histórica. Entiendo lo que dices de Tarraco, porque yo también fui a Tarraco Viva. No nos conoceríamos, con lo cual no coincidiríamos. Además, a Tarraco a un montón de gente y seguramente tú como yo, la actuación que hicimos con el grupo, con la Legio Segunda Traiana Fortis, un domingo de mayo, haciendo el equite y haciendo la testudo y viendo aquellas murallas que había hecho Neo y Publio Cornelio Cipión, en los padres y el tío del africano. Esas sensaciones son muy difíciles de explicar a una persona que no tenga, como nosotros, Roma en la sangre, ¿no? Es complicado. Entiendo de pequeñito, cuando estabas en Tarraco, porque a mí me pasó lo mismo en Baétulo, cuando toqué, yo visité la ruina, todo visto el Museo de Badalona, por entonces se podía bajar abajo, ahora por suerte no. Y pasando por allí, yo toqué una calle que le llaman del Decumanos, y yo toqué allí una piedra. Y aquella piedra dije, hostia, tú hace 2000 años, un niño como yo, había tocado esta piedra. Y eso se me quedó grabado, estoy hablando con 12 o 13 años, estaba la antigua GB, ahora ya no existe, ¿no? Y eso se queda dentro, ¿no? Y bueno, yo he tardado un poco más que tú en el aspecto de apuntarme en un grupo de recreación, porque la vida del funcionario es muy complicada y te lleva donde, ¿no? Te vas donde te dan de comer. Y bueno, cuando he conseguido un poco de estabilidad, ahí he estado. Y tú, siendo bastante más joven que yo, quieras o no, he aprendido muchas cosas de mi Kenturio, que siempre estás dispuesto a enseñar a todo el que llega, y yo aprendo. Y ya te lo he dicho antes, que soy consciente de que me falta lo del paso. Pero bueno, esto es cuestión de tiempo, ¿no? Como todo, es cuestión de ir aprendiendo, ¿no? El tema que nos trae, hemos hecho una pequeña introducción, se ve que no nos gusta hablar a ninguno de los dos, es el de la panoplia, ¿vale? La equipación del legionario romano. En este caso, lo centraremos en Trajano. Quiero que quede claro que el ejército romano, hipotéticamente Roma empezó en el siglo VIII a.C. y acabó hipotéticamente también en el siglo V después de Cristo. Son 13 siglos de evolución, de panoplia, de tipo de lucha, desde la falange hasta el manípulo, hasta la centuria, hasta la cohorte y hasta luego al final ya en el Bajo Imperio con legiones en el Lime, los Limitei, los Capitanes. O sea, el ejército romano cambia mucho. Por eso nos vamos a centrar en esta época, la de Trajano, que para mí es donde la época de mayor esplendor, al menos militar, y de mayor expansión del ejército. Yo lo que hablaré, como os digo siempre, es desde el punto de vista mío de la recreación y de lo que vivo en mi grupo y de lo que toco, porque yo no lo veo en los libros porque lo estudio, porque me gusta, pero lo toco también. Lo veo y lo toco y lo siento. Y hago una formación
y me choco con mi compañero cuando no la hago bien y le doy con el escudo y si no saco bien el Gladius, pues le doy con el codo y ahí tengo a mi centurio que me dice, oye, y nos llama la atención y nos grita, que para eso está, ¿no? Así que yo lo hago todo desde mi punto de vista de la recreación, ¿no? Fernán, ¿tú también crees que es la manera de hacerlo? Sí, la verdad es que por mucho academicismo que tengas y muchos conocimientos, si realmente tú no sientes, no lo experimentas desde la primera persona, poniéndote esa armadura, sacando ese Gladius, cogiendo ese escudo, poniéndote en formación de combate, haciendo formaciones, experimentando la marcha, el calor, el asosiego, el cansancio de estar constantemente moviéndote, poniendo el escudo en posición de combate, aguantar a pulso lo que es el escudo, que los dos sabemos que cuando más de uno se enrolla mucho en la explicación, estamos deseosos de que el oficial de turno nos deje descansar. Entonces, yo creo que desde la perspectiva de la recreación sería como hacer una arqueología experimental. Y a mí esto creo que es fundamental a la hora de hablar de estos temas, ¿no? Porque realmente puedes decir, sí, esta armadura era mejor, era tal, pero siempre puedes decirlo desde un punto hipotético. Hasta que no lo has probado tú, no puedes realmente poner los pros y contras de esta armadura, por ejemplo. Sí, sí, yo tengo que decir mi experiencia. Nosotros tenemos a nuestro Vocatus, Hércules, en la Tierra, y me acuerdo yo de las primeras veces que cogía el Scutum y me lo apoyaba en la pierna que se me iba la mano enseguida, ¿no? Y él llegó allí y dice, a ver, venid aquí, mira, tocar aquí, poner el codo aquí, poner el dedo aquí, y aquel escudo mágicamente pesaba la mitad, ¿no? Y esto, si no lo haces con experimentación, no lo sabes, ¿no? Cuando sacas el Gladius, que pesa 1,5 kilos, parece que no pesa mucho, pero cuando lo llevas allí en la mano, aquello empieza a bajar, porque 1,5 kilos un rato pesa también, ¿no? Entonces te dice, no, apóyalo con este dedo así, y mágicamente pesa la mitad, ¿no? Si esto no lo experimentas, si no haces arqueología experimental, como dices tú, no lo puedes ver. Yo esto, ya lo he dicho otras ocasiones que he hablado con el Imperator, Ricard, que es Ricard Job, que es el director de Barquino. A mí esto me va muy bien porque también aparte de divulgador y de magíster y de profesor, también soy escritor. Y no es lo mismo haberte puesto un casco y haber oído las órdenes de tu oficial, que tú, por ejemplo, tienes una voz muy dura, muy fuerte, ¿no? Y yo estoy en quinta fila, no lo oigo. No la oigo porque hay tanto ruido con las chapas, hay tanto ruido con los compañeros. Por ejemplo, cuando hacemos cualquier orden de ataque, ¿no? Un supra, todos chillamos y es difícil escuchar la orden. Yo, si tú no estás allí viviéndolo, no lo ves, no lo sabes, no lo entiendes, ¿eh? Tienes que estar allí. Yo recomiendo a cualquier persona que quiera vivirlo, que nosotros estamos en Barcelona, que vengan con nosotros, pero en muchas ciudades hay grupos de recreación, que lo viva, que lo sienta, que lo toca, que es nuestro lema, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Es lo que tú dices. Nunca sabrás la experiencia realmente de lo que sería una batalla, pero sí que se puede apreciar lo que sería un entrenamiento. Ya lo decían ellos, que las batallas eran entrenamientos con sangre y, y entonces, ya te digo, cuando hay un entrenamiento de varias horas, sobre todo cuando nos ponemos la lórica, la armadura, el casco y todo, suerte que no nos ponemos las Caligae, porque si no entonces sufriríamos bastante. Pero cuando entrenamos con toda la armadura y tal, es importante sobre todo el tema de que haya una coordinación buena entre los oficiales y entre los legionarios y el tono de voz. Evidentemente, tampoco hace falta desgañitarse como hago yo, pero sí que es verdad que es importante. Por eso se nota mucho el papel del Kenturio y el Optio. Yo lo que intento muchas veces en los entrenos es hacer como una pequeña representación de lo que sería lo que hacemos en un evento. Por lo tanto, yo me pongo delante, doy la orden y siempre intento que el Optio que esté bajo mi mando en ese momento se ponga detrás. ¿Para qué? Para repetir el orden desde atrás y que todos los legionarios entiendan la orden bien. Y lo que decías del Evocatus, es verdad, sí. Gran Evocatus Hércules en tierra, como nosotros le decimos. Sí que es verdad que es la figura del legionario ejemplar. Para mí siempre ha sido el modelo a seguir en el grupo. Es una persona que no
nunca se queja de nada, siempre está trabajando como el primero, lleva muchísimos años en el grupo, tiene muchísima experiencia y la verdad es que yo cuando entré sí que habían otras personas porque van pasando ciclos de vida, son años que la gente empieza en el grupo, luego lo dejan por X motivos, etcétera, entonces bueno, y yo estaba bastante perdido, la verdad. Estaba bastante perdido, no sabía nada. Yo no sabía ni cómo ponerme el talí para ponerme el Gladius bien. No sabía ni el truquillo del cinturón para que no, al desenvainar, no se te vaya la guaguina o la vaina de la espada a Cuenca. Lo del tema del escudo, cómo llevar bien el pilum. Todas estas cosas, si no fuera por Oscar, que en su momento me enseñó, y cuando no está Oscar, pues a mí me gusta también intentar enseñar a la gente nueva estas cosas. Porque evidentemente hay que partir de una base. Tú no puedes ponerte a hacer formaciones complejas si tú no sabes un mínimo de cómo coger bien el escudo, cómo coger bien el pilum, cómo colocarse, cómo agacharse, cómo no tener tanto peso, porque luego esto repercute. Sí que es verdad que cuando vas teniendo más experiencia, te vas acostumbrando y vas viviendo más eventos, ya el peso de la lórica y tal ya no es lo mismo, ya va siendo menor, te vas acostumbrando más, te vas acostumbrando a la fatiga y ya vas cogiendo más dinámica. Y al fin y al cabo es como en el ejército romano en la antigüedad, es repetir, repetir, repetir y entrenar mucho y al final salen las cosas. Sí, 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 no, entrenar, entrenar. Sí, esta frase que decías al principio era de Flavio Josefo, que él se quedó extrañado, ¿no? Que decía, estos van a las batallas como si fuera un entrenamiento con sangre y van a los Exacto. entrenamientos como si fuera una batalla sin sangre, ¿no? Exacto. Y así era como lo veía. Quedaría, Flavio Josefo era el más Flavio de los Flavios y se hizo un pelota de mucho cuidado. Hablando que has dicho antes del Scutum, nosotros en el grupo utilizamos el Scutum Imperial. Supongo que la gente lo conoce, ¿no? Que tiene, si no que lo busque. Poniendo Scutum, seguramente lo encuentra con forma de teja y semicircular, que nos cubre bastante. Yo mido 1,83 m. Y nosotros cuando nos cubrimos con el escudo, cuando nos ponemos en posición de defensa, bajamos nuestro centro de gravedad, doblamos un poco la rodilla, presentamos la pierna izquierda, la pierna a la derecha la echamos hacia atrás, poniéndola más o menos el pie derecho a 90 grados más o menos del izquierdo, de manera de que bajamos un poco y levantamos un poquitín la cabeza para poder mirar en horizontal, ¿no? A mí me cubre prácticamente todo. Si me pongo una greba, que solo me quedan los dedos del pie digamos, en peligro, y es difícil darme porque yo ya estoy pendiente de esto, ¿no? Es muy grande este Scutum, ¿no? Sí, la verdad es que hay que decir que juraría, si no me equivoco, que en época republicana eran más grandes incluso, eran más altos. Y el escudo legionario, de forma de teja, como bien has dicho, tiene su funcionalidad así. Es decir, el escudo era grande porque se combatía en formaciones. Igual que se combatían los griegos que lo hacían con el aspis solapándolos y haciendo la famosa falange griega. Los romanos luchaban de una forma similar. Sí que es verdad que tenían un espacio para combatir porque tienes que maniobrar con una espada, era su arma principal, pero la función del escudo era que entablar un combate muy cercano y cubrirte a ti la mayor parte del cuerpo. Por eso los romanos, aun conociendo la técnica suficiente como para cubrir un cuerpo entero, fueron a cubrir las partes más importantes que eran digamos, el tórax, la cabeza, y sí que en época, sobre todo trajana, ya se empezaron a ver otra vez la reaparición de las grebas, y en este caso ya no solo de la greba izquierda, sino de las dos grebas, porque las fals gracias, como bien sabes, hacen estragos en los legionarios. Sí, sí, las fals y las sicas, estas espadas curvas, hicieron mucho daño. Se cargaron los dacios, ya lo sabes, que se cargaron dacios, sármatas y aliados,
2 legiones enteras, y tuvieron que rehacerse 2 más, la primera itálica y la quinta macedónica, la Rapax, la 21 Rapax desapareció, y la quinta Alondra, histórica, de César, también desapareció. Y multitud de heridos. Y las FARC eran peligrosas, se cubrieron de gloria las FARC, y los soldados tenían miedo a enfrentarse a esas armas, eran terribles. Menos mal que teníamos a Trajano, a nuestro señor Trajano, y le dio bien a Decébalo, pero otro emperador más flojo como que el anterior, bueno, Nerva no, porque Nerva no estuvo un poquito tiempo, pero Domiciano quedó en ridículo. Entonces, en esta época, tú eres de la opinión de que básicamente los legionarios tenían el escutum semicircular para cubrirse como ellos mismos, no como los de la falange que cubrían al compañero o la mitad, ¿no? Esto es para cubrirse ellos mismos, y los otros escudos o eran ceremoniales, ¿no? Como la Parma, por ejemplo, o testimoniales, para que me entiendas, y el otro, el de las legiones, era el Cetratus, ¿no? Creo que se llama así, el plano. Sí, el Cetratus era más un escudo que lo utilizaban las tropas auxiliares, las que eran de infantería o caballería. Y el Cetratus era un escudo, para que nos entendamos, era plano y era ovalado, rectangular o de forma hexagonal. Se han encontrado restos de que eran así, que no eran como comúnmente se cree, que solo eran ovalados, habían más formas. Y de hecho hay tropas auxiliares de estelas funerarias que se les ve con el escudo, por ejemplo, hexagonal. Y era un escudo que era diferente. Era de un escudo de origen, bueno, como todo lo del ejército romano prácticamente, era de origen bárbaro. Y era básicamente, las tropas auxiliares no eran ciudadanos romanos, sino eran personas que vivían dentro del imperio y hacían un servicio en el ejército, el cual, si completaban, les daban la ciudadanía romana a sus descendientes y se podrían ya enrolar a las legiones. Pero era un combate prácticamente similar al del legionario, pero con un escudo, digamos, más parecido a lo que ellos estaban acostumbrados a usar. También está la Parma, como bien has dicho, que la Parma era un escudo más pequeño. Normalmente llevaban los suboficiales de cada centuria, cohorte, etcétera, que serían los portaestandartes, tanto el Signifer como el Vexilifer, como el Cornicem. Todos estos eran oficiales que realmente tenían su función en la legión y tenían su función en la unidad. Quiero decir, por ejemplo, en una centuria nos vamos a centrar en la unidad, digamos, de combate más pequeñita. Si tú estabas en el fragor de la batalla y había un caos descomunal, porque la gente realmente no se imagina lo que sería una batalla, porque si nos ponemos en la cabeza que una legión ya eran aproximadamente unos 5.000 hombres combatiendo, nos imaginamos un campo de batalla con varias legiones y muchísimos más enemigos, sería un caos total. Tú lo único que verías sería a tus compañeros de alrededor, mucho polvo, sangre, oler a caquita y cosas de estas. No, entonces tenían su función de que tú, si realmente estabas perdido, como han servido todos los portaestandartes durante toda la historia, era encontrar tu unidad y encontrar un punto de referencia. Y en el caso del suboficial con el corno, pues dar las órdenes. Evidentemente, si a nosotros ya nos cuesta desde el punto de la recreación escuchar las órdenes con todo el ajetreo y somos aproximadamente unos 25 legionarios de media, imagínate en una batalla cómo sería la cosa. Evidentemente, el oficial, por mucho que chillase, no lo escucharía nada más que los dos que lo tuvieran alrededor. Entonces, era importante la función sonora para escuchar bien las órdenes. Sí, sí, el Vegencio en su libro que trata sobre temas militares dice que el cornu da órdenes al signo de la unidad, y la unidad, el signo de la unidad, los hombres tienen que estar pendientes del signo de la unidad para saber qué hacer, si se retiran, si avanzan, si tienen que desplazarse, si tienen que poner la línea. No sabemos qué haría ese signo, qué movimientos haría con la banderita, que no deja de ser una bandera, ¿no? O el signo de la mano, o de una lanza, algo haría con él
para hacer eso, para hacer un ejemplo que no es que sea muy preciso, pero es muy, muy identificativo. Todo el mundo ha visto las películas del oeste con el séptimo de caballería y el que lleva la bandera del séptimo de caballería la pone hacia adelante y los del séptimo de caballería salen lanzados, ¿no? Pues una cosa similar es sencillamente esto, ¿no? Y lo que decías, cuando pierdes un poquitín la línea, cuando pierdes dónde está, tú te fijas dónde está tu signo, tu señal, tu oficial, y ahí te presentan, ¿no? El Scutum este legionario, quería comentar dos cosas, luego tú si acaso las precisas más. Una cosa era que era muy importante de estatus. Los legionarios, como has dicho, eran ciudadanos romanos y las tropas auxiliares eran peregrini, eran hombres libres, pero que no eran ciudadanos romanos, y una manera de alcanzar la ciudadanía era esta. La diferencia era el escudo plano o el escudo en forma de teja. Había unidades auxiliares que habían luchado con tanto honor a favor de las legiones que le reconocían el epíteto de escutata. Y era una legión auxiliar que luchaba con el escudo legionario. Y eso debería ser un honor enorme para esta gente, ¿no? Y otra cosa que quería decir del escutum legionario es que nosotros en el grupo de recreación nos hemos dado cuenta, yo lo había leído pero no lo tenía muy claro, que el escutum es un arma tan importante como el gladius. Es para atacar, es para derribar, es para desequilibrar al enemigo. Es increíble la cantidad de fuerza que hace con el escutum y lo que puedes dañar al enemigo que tengas delante si se descuida. Sí, como bien dices, no era tanto algo defensivo, que evidentemente lo era como cualquier escudo, sino que también era un arma ofensiva y peligrosa. Porque si ponemos ya la fuerza que debe tener un legionario en la época para marchar tantísimos kilómetros, hacer entrenamientos diarios y demás, también hay que tener en cuenta que cuando entrenaban, lo entrenaban con escudos y espadas de madera que pesaban el doble. Entonces, para ellos, imaginar la fuerza de impacto que puede suponer un escudo romano de un legionario que te placa con el humbo, que es la parte metálica semiesférica que te cubre la mano para donde agarras el escudo. El impacto debe ser, si te da en la cabeza o te da en cualquier parte del cuerpo que tengas un poco desprotegida, debe ser demoledor. Te debe dar un golpe y te debes de quedar prácticamente casi tieso en el acto. Por no hablar ya de los bordes. Los bordes eran con un refuerzo de latón, o bueno, la aleación que llevaran en la época, que aproximadamente es lo que más asemeja es el latón. Y claro, al dar un golpe de forma horizontal recta, como más de una vez os he enseñado y también habrás visto en Gladiatura, dar estos golpes, aparte de marcar una distancia con el enemigo, le puedes prácticamente romper la cara, la nariz, la boca y si hace falta una pierna. Sí, no, bueno, lo hemos practicado y una vez que tuve la osadía de enfrentarme a Oscar, no me tiró al suelo porque no quiso, con un movimiento de escudo. Y es eso, tú tienes que tener un equilibrio porque es un objeto muy grande. Yo digo lo que digo, yo mido 1,83 m, un escudo que debe pesar 8 o 10 kilos, depende del modelo, depende de que esté hecho, ¿no? Una persona que se mueve como yo, tira contra otra persona, si no está bien equilibrado, se cae al suelo, en el suelo estás muerto. O te desequilibra, o te mueve, y luego eso, si lo mueves y atacas con la parte de atrás y le das en el pecho, esa persona se queda sin respiración, pero ya, y está perdida. O sea que también el escudo, el escutum, que le llamamos nosotros, porque ese es exactamente el escutum legendario, es terrible. Esta es un arma que muchas personas se piensan eso, que es un arma de defensa, pero que lo es, ¿eh? Y es también de ataque. Yo también he probado el escudo plano que tenemos en nuestro grupo, y el carril Scutum. Es cierto que los golpes se ven diferentes, porque la forma circular de nuestro Scutum también desvía la trayectoria, ¿no? Los vectores fuerza que dan también se desvía, y en el plano se desvían menos. Yo supongo que las técnicas de lucha para agarrar, yo no sé de luchar con el plano, ¿no? Pero deben ser técnicas diferentes a la hora de poner la mano uno y el otro, porque las fuerzas el impacto va directamente a la mano con el plano. Sí, como bien dices, yo también he tenido la suerte de experimentar con Gladiatura en nuestra sección de Barking Orients y he combatido con diferentes escudos y armas. Y en la parte de legionaria ya sabes que a mí me gusta también a veces en los entrenos hacer un poco cosas diferentes para no repetirnos tanto, y alguna vez hemos hecho como un poco de combate, un poco de demás.
Y sí que se nota realmente, sobre todo también el tema del balance del escudo. Yo he notado que el balance es diferente. También tendríamos que ver cómo serían en aquella época, porque claro, nosotros, aunque podamos hacer una estimación, tampoco sería exactamente como en la época, ni cómo ellos lucharían ni nada. Quiero decir, más o menos se sabe que lucharían de la forma similar a las tropas legionarias, algunos, porque depende de los auxiliares, ya sabes que habían especialidades diferentes, pero podríamos decir que sí, que el escudo en teja tiene muchas ventajas. Una de ellas es que cualquier proyectil o cualquier golpe que te den se puede desviar fácilmente, y esto creo que más de una vez lo hemos practicado cuando con el Astile os daba golpes con el escudo. Sí que era una bola esférica, pero sí que se nota que se desvía el golpe. No es un impacto plano como tú dices. Entonces sí que es verdad que no lo sé. Igual era que eran bárbaros y estaban más machacados, no lo sé. Pero bueno, era, por eso dices, como has dicho antes, las tropas auxiliares que llegaran a obtener el escudo de teja como el de los legionarios, yo creo que para ellos sería como una modificación de equipo abismal. Es que además le estaban dando en prestigio, es que escutata era lo que llevaban los ciudadanos romanos. Quizás no somos capaces de entender lo que significaba ser ciudadano romano, porque ahora uno nace y es ciudadano. En aquella época no era así, ¿no? Y los ciudadanos romanos tenían unas ventajas como el de propiedad, el de herencia, el de que no tenía el ciudadano libre y el peregrine, ¿no? Y por eso querían ser todos ciudadanos romanos. Por ahí otra cosa que identifica al legionario más, que es, nosotros llamamos la chapa, sobre todo al legionario del imperio. En la república utilizaban otro tipo de armadura, de coraza, ¿no? Que era casi siempre era los que podían pagársela, tenían la mata, ¿no? Luego ya en el imperio, bueno, ya Mario hizo sus reformas y todo el mundo ya tenía coraza y tal, pues se la pagaba el Estado, pero bueno, poquito a poquito la devolvía con su estipendio, ¿eh? No te piensas que era regalada tampoco, ¿no? Nosotros ya en nuestra época, prácticamente desde los Julio, como aquel que dijo, ya empieza a implantarse la lórica segmentata, la coraza de segmentos, y nosotros pues tenemos una ya bastante evolucionada. Es bestial, la lórica esta, la verdad es que pesa, es cómoda, verdad que es cómoda te mueves, yo me canso mucho, soy una persona grande, tú como eres muy joven, pues te aguantas más que yo, Fernand, ¿no? Y hay varios tipos de lórica. Yo creo que nosotros, la nuestra es la de una que se encontró, le llaman Cobbridge, ¿no? Porque se encontró, esto creo que es una ciudad de Inglaterra, y ahí se encontró alguna parte de esta y se ha recreado, ¿no? Esta es la típica que lleva, bueno, está hecha en 4 partes, para que nos entienda, es todo acero, hierro acerado, y lo que decías de las formas curvas, es todo tiene formas curvas y es lo mismo, ¿eh? Una persona detrás del escudo, pensad en lo que hemos dicho antes del escudo, el escudo hace 1,20 m de alto, 60, 70 centímetros de ancho, hay muchos modelos de escudo imperial, pero si pasas el escudo, te encuentras con la lórica, ¿eh? Y esta lórica, a diferencia de la mata, que ahora entraremos si quieres, también protege contra la estocada. No protege solo contra el corte, protege contra la estocada. Esto yo creo que tecnológicamente a los pueblos que se enfrentaran con Roma debería ser algo, no lo habrían visto, no lo entenderían. Sí, tienes razón en lo que dices. Piensa que cuando se enfrentaban a Roma, imagínate que todos los soldados de Roma a los cuales te enfrentas tienen una equipación igual o superior a todos tus nobles de la tribu. Entonces, para ellos debería ser un impacto psicológico brutal decir, me voy a enfrentar a un tanque con patas y me va seguramente a destruir. La verdad es que, como bien dices, la lórica segmentata fue uno de los auges del imperio en cuanto a tecnología militar. Sí que es verdad que había muchísimas cosas que también dieron la victoria a las legiones, pero la lórica segmentata fue un
un puntazo, digamos, para la época. Sería como tener hoy en día armas láser, ¿no? Prácticamente. Y lo que, como bien has dicho, sí que fue evolucionando. Desde Augusto ya empezaron a aparecer los primeros modelos de Segmentata, que en lugar de, bueno, tienen todas, se basan más o menos en un patrón similar, que es dividirse en 4 partes, ¿no? Digamos que serían las 2 partes de la forma, de la parte torácica, que te protegen la parte del costillar, el abdomen y demás, que se juntan. Y luego serían las 2 hombreras, que ya se juntan con la parte de abajo y forman prácticamente una armadura que te protege desde toda la mitad del brazo superior, hombro, y todo el abdomen, cuerpo, pecho. Prácticamente ibas cubierto hasta arriba. Y sí, nosotros tenemos el modelo, el Corbridge, y concretamente tenemos el A. Sí que es verdad que a partir de Trajano sí que las lóricas tendrían que ser del modelo B, que prácticamente lo único que se diferencia es que en lugar de aguantarse por correas de cuero, las sombreras y la parte de abajo se aguantaban por un gancho. Porque empezaron a ver que pues eso se desgastaba, había que repararlo y demás. Más adelante ya se sabe que se abandonó la lórica segmentata por la complejidad de la reparación y de la producción de ella misma. Pero claro, estamos hablando de la época de Trajano, que es el máximo esplendor del Imperio Romano en cuanto a militarmente hablando. Entonces estamos hablando que había ahí podían decir, vamos a hacer segmentatas por un churro. Y sí, y concretamente el modelo B, y luego hay otra que creo que se llama Newstead o algo así, no recuerdo bien el nombre, que ya sería de época adriana, que entonces la única diferencia que hay es que la parte inferior, que son las 2 placas que unen el abdomen, se unen también por ganchos. Ya toda la armadura se aguanta por ganchos y así se mantiene hasta el siglo III y hasta su desaparición. Es lo que quería recordar, lo que has dicho al principio, lo que hemos dicho al principio del shock psicológico de esta gente. Un legionario romano llevaba una armadura y probablemente los prohombres, la gente que defendía al noble germano, también llevaba armadura, llevaba una lórica amata. Estos hombres se habían enfrentado con otra tribu germana, se habían enfrentado 2000 contra 2000 y habían muerto 10 porque estaban bien protegidos. Se enfrentaban a romanos, ellos lanzaban, cuando podían esquivar el escudo, daban contra chapa y no lo herían. El romano lanzaba su estoque y los mataba. El primer contacto igual mataba 100 o 150. El shock debía ser tan bestia. Yo es que creo que las batallas campales deberían durar tan poco. Cuando aquellos llegaban y veían la cantidad de muertos que caía al principio, deberían irse porque no lo entenderían, porque no es su experiencia. Ellos luchaban, lo que te digo, luchaban contra otros. Pensemos que, por ejemplo, en el tema, ahora hablaremos de las espadas, ¿no? De los gladius. Entre los germanos podrían llevar espada al 10%. Los romanos llevaban espadas todos. Entre los germanos podían llevar lórica mata, que era la que llevaban el 15, el 20, el 30% de los pueblos germanos bastante fuertes. Los demás no llevaban. Había pueblos que luchaban prácticamente desnudos, con palos. Claro, ¿tú cómo te enfrentas a un ejército así? Es que debería ser tan escabechina que mejor de imaginársela, ¿eh? Es algo exagerado. Sí, como bien dices, o sea, el impacto sería terrible porque los pueblos menos desarrollados deberían ver que un soldado normal ya del ejército enemigo tenía la misma equipación igual o similar o superior a la guardia real de su propia tribu, su propio reino y demás. Lo que sí que me gustaría, hablando desde el punto de la recreación, como tú has dicho antes, que del ponerte a la lórica, yo la primera vez que me puse la lórica segmentata, nadie me avisó que pesaba tanto y al principio sí que, porque realmente pesa más la lórica mata, hace una falsa sensación de que pesa menos porque el peso se distribuye mejor. Pero en la lórica segmentata, como ya bien sabes, se distribuye la mayoría del peso en los hombros. Y yo la primera vez que me puse la lórica, yo, claro,
todo esto estamos hablando de que yo me lo imaginaba en mi cabeza que pesaba una barbaridad. Una barbaridad de que no podría ni levantarme del suelo. Y cuando me la puse dije, ostras, pesa menos de lo que me imaginaba. Pero cuando pasó el rato, claro, nadie me avisó de que me tenía que poner algo debajo de la lórica. Y realmente llegué a casa con unos bultos importantes en los hombros de llevar la lórica. Por eso cuando entráis en el grupo los más nuevos y demás, tiendo a informaros e intento ayudaros en el tema este, porque yo sí que es verdad que lo pasé mal y no quiero que nadie lo pase igual. Sí que es verdad que el ejército romano, debajo de las lóricas, llevaban el suarmalis, que era claro, para que una armadura sea efectiva hay que tener algo acolchado debajo para amortiguar el impacto. Sobre todo en las lóricas que no son la segmentata, que son de placas, la segmentata. Todas las que son de amata, la escuamata o demás, se necesita realmente algo debajo para amortiguar el impacto. Si no, podría del mismo impacto poder crearte un trauma y dejarte, por ejemplo, el hombro inutilizado, roto o lo que sea. Ya sabes que yo en la recreación yo me adquirí un Suarmalis y realmente desde que me compré un buen Suarmalis, llevar la segmentata para mí ha sido ahora como coser y cantar, la verdad, porque se te distribuye el peso mucho mejor, llenas mejor la segmentata y puedes distribuir más el peso entre los hombros y apretando el cingulum, el cinturón, entre las caderas, y realmente es una gozada. No, el peso se vuelve casi ínfimo a lo que comparado yo sentía desde el principio de todo. Lo que sí que me gustaría puntualizar es que nosotros tenemos la típica imagen del legionario romano como un spam, digamos un spam, una copia de completamente de todo de legionarios con segmentatas. Y esto es la visión dada por la columna trajana, pero ya sabemos que la columna trajana la construyeron civiles y fue seguramente algo que empezaron a construir durante las guerras dacias, ya, porque si no, no la acabarían nunca, como la Sagrada Familia, y era algo que era meramente publicitario y de triunfo. Sí que se nos ha mostrado de la época el monumento de Adam Clissi. Está hecho por veteranos de Trajano, de las guerras dacias, y ahí nos muestra más, yo creo, una visión más realista de lo que sería la panoplia del legionario en aquella época, y ahí se nos muestra mucho, de hecho, ahí no aparece ninguna segmentata, aparecen muchas amatas y muchas escuamatas, sobre todo. Y ahí es donde vimos realmente la aparición de las mánecas, que ya hablaremos más adelante, pero son los datos. Es decir, no tenemos que tener la imagen del legionario romano como una estandarización de todos llevaban la misma armadura, el mismo casco, porque realmente no era así. Sí que había una estandarización en equipo en cuanto que todos tenían que tener las mismas cosas. Evidentemente, el que pudiera permitirse un equipo mejor se lo permitiría. Nadie es tonto. Todo el mundo sabe que te vas a comprar lo mejor posible para sobrevivir y para matar. Pero en el ejército romano no había estandarización. No era todos llevamos un mismo uniforme. Esto no aparece hasta muy posterior. En la Edad Media tampoco existía, ni en el Renacimiento, ni nada. Y entonces ahí había mezclas de armaduras. Evidentemente esto se adaptaría también al presupuesto monetario al que te distribuía el propio ejército y al que tú te quisieras también adaptar. Es decir, hay teorías también de estelas funerarias que han aparecido que podríamos decir que son mezclas entre lóricas amatas, la parte que te cubre todo la parte del vientre y de las costillas y las sombreras de segmentata. Pero bueno, esto ya son especulaciones porque tampoco se ha encontrado un resto y demás. Pero sí que es interesante ver que realmente sería un poco en función al estilo de combate del legionario, de cómo primaría si
¿Tú eras más chocante, más directo, más de meterte en combate directo o preferías más agilidad, por eso optarías por una lórica o por otra o por simplemente por tema monetario? Sí, yo añadiría, es cierto, eso, yo eso creo que es así en general. Yo creo que en concreto, en las guerras dacias, yo también creo, aparte de que lo que dices de cada legión, es que además fueron muchas legiones a las guerras dacias. Y claro, la panoplia de una legión que estuviera en Egipto, porque iba a ser igual que la panoplia que una legión que estuviera en Britania. No tiene ningún sentido, porque el calor es diferente, el enemigo es diferente, ¿no? Y yo, por mi última obra, bueno, sí, por mi última obra, que es Lignum, la Venera de Aurelio, que yo he hecho, he estudiado bastante las guerras dacias, ¿no? Una de las cosas que he leído es que en el caso de las Fals, la escuamata era la armadura más eficaz. Y cualquiera que se la pudiera permitir, probablemente se la compraría. Y claro, si iban legionarios de otras legiones, yo no creo que una legión que estuviera en África tuviera segmentada, porque se cocería. Es que te coce directamente. Es que es una cosa que, como un pollo, es que solo te tienes que echar aceite y dar vueltas. Entonces, si parte de esa legión, un Vexiles de esta legión va a la guerra dacia, porque allí fue el 40% casi la segunda parte de la guerra dacia fueron 12 legiones. Estamos hablando que había 30. ¿De dónde eran esas legiones? Pues pues con cotas de malla habría de todo. Si una legión era de Oriente, que fueron varias, pues seguramente tendría las que tenían los partos que eran más escuamatas, ¿no? Que es lo que dices. Habría dentro de las legiones ya habría diferencias, porque claro, tú quieres ahorrar y eres legionario y te quieres ganar la vida y ganarte el futuro. Con lo cual, si te gastas dinero en armas, pues no lo tienes en el futuro. Yo creo que lo que identificaba la unidad única y exclusivamente era el escudo y los signos. Y ya está. Tú tenías un escudo con tu identificación y te identificabas por otro legionario por el escudo. Si a ti te quitaban el escudo, ya está. Quizás habría otro elemento que hablaremos más tarde, que son las túnicas, que igual por ahí también puede haber algún problema por el tipo de ropa que hablamos, de que tú depende de dónde vienes, ¿no? Quizás, yo lo digo, esto es mi opinión, ¿no? Pero yo creo que básicamente es el escudo. Y luego, si no eran uniformes, nosotros podemos hablar de panoplia en general, pero los uniformes no eran estandarizados porque no podían ser. Y además, cuando yo me hago la lórica, me la hago con los artesanos que tengo al lado. ¿Dónde me voy a hacer la lórica? Pues, ¿qué técnica tienen los artesanos de al lado? ¿Qué técnica? Pues, ¿no? ¿Me pueden hacer lóricas en ventatas donde estoy? El enemigo que tengo me da con armas de estoque o me da con armas de corte. Si me da con armas de corte, con una lórica mata, voy que me mata. No, quiero decir que todo esto es un poco más complejo de lo que parece. Y sí, el uniforme nunca fue, bueno, un poquitín más adelante puede que sí, pero nunca fue exactamente estándar, ¿no? Lo del Supermalis es una cosa muy, muy, muy chula porque yo, con que soy un simple Miles, bueno, ahora me habéis ascendido a Quilifer y ya no soy simple Miles, ¿no? Pero tú eres suboficial, oficial también a veces, que haces de Optio, haces de Centurio, bueno, también haces de Signifer, la verdad que haces de todo, lo que te toca, ¿no? Tú te pones las terúes estas, ¿no? Las falditas que le dirían. ¿Esas las tienes acopladas a Supermalis o son de las otras que se ponen aparte? No, están acopladas, están acopladas. Es una sola pieza de su Armalis y sí que, por ejemplo, en el monumento de Adam Clancy se muestra a los legionarios llevando su Armalis con Terues también. Que para que la gente lo entienda es como típicamente se ve la armadura musculata, que es aquella que es el pectoral. Lo que cuelga de los hombros y de la parte del faldelín son unas tiras que cuelgan, que yo imagino que ahí sería, pues dependiendo del color y de la complejidad y demás, sería para oficiales o para demás. Sí, yo hago los roles que en la Legion, los que me tocan. Yo he ido pasando, lo bueno es que yo he pasado de ser el legionario más raso que había y de los más jóvenes a ascender poco a poco dentro del grupo y demás y he pasado a ser... No me gusta tanto ser Vexilifer y demás, sé que es un gran honor, pero me gusta más estar así con la tropa y llevar escudo y meterme chicha en el cuerpo, yo que puedo, aguantar ahí bien con mis compañeros. Y, y yo, como bien dices, he pasado a ser de legionario a Optio y de Optio recientemente he ascendido a Centurio, que aún no me he podido estrenar.
Pero bueno, sí, yo llevo es una sola pieza el Suarmali. Realmente los que se han encontrado de restos arqueológicos, de encontrar tela y demás, se han encontrado más tardíos, más del siglo IV, si no me equivoco, y evidentemente no serían los mismos, pero sí que nos podemos hacer una ligera idea con mosaicos, estelas funerarias y descripciones y demás de lo que podría ser un Suarmalis. Y de hecho, es lo que te he dicho, en muchas estelas funerarias y demás aparecen. O sea que bien integrada, y yo es lo que te digo. Evidentemente, como también hablaremos más tarde del tema de las túnicas, el color, evidentemente el púrpura no te lo podrías poner porque eso es del emperador, eso sería pena capital, pero por ejemplo, si tú eras un centurión y podías permitirte, por ejemplo, ostentarte un color más caro como sería el azul, alguna tonalidad así más ostentosa, pues seguramente lo llevarían. Los legionarios más rasos o sería de un color crudo o llevarían tonalidades que pudieran hacerse con pigmentos más baratos. Y básicamente es eso, sí, que el Suarmalis tiene la función protectora y yo creo que es algo básico. Aparte que parece una tontería, pero en las piernas puede protegerte de algún tajo. El faldelín parece que no, pero puede protegerte de un tajo. Y hay que tener en cuenta que los romanos copiaron mucho de la cultura griega y esto viene un poco también de herencia de aquella época más clásica, más anterior a la República y demás, que era todo más estilo griego. Bueno, luego se hicieron bastante griegos los romanos, pero vamos a dejar el tema ahí. Sí, sí, el Supermalis, para que veamos, tenemos una coraza y debajo tenemos una pieza acolchada, que es para que nos descanse, y también es para que cuando nos den un golpe, este golpe, eso también amortigüe, porque fuerza es igual a presión por superficie, y si yo ensancho la superficie, pues también distribuyo la fuerza y la presión y es más difícil que me hagan daño. Todo esto es tecnología que aplican los legionarios, todos los legionarios, con una lórica o con otra lórica la aplican y esto es importante. Lo que has dicho antes con las guerras dacias, antes de pasar al último elemento de protección que sería el casco, lo de la mánica, los dacios fueron un pueblo muy diferente a todo el enemigo que se había encontrado Roma, porque los dacios sí que tenían mucha gente con armadura, sí que tenían mucha gente con espada, sí que luchaban en formación también por lo que parece, sí que tenían técnicas de poliescética, de asaltar ciudades, de defenderse bien. O sea, era un pueblo bastante estructurado y tenían este arma, la Falx y la otra pequeñita, la Sica, y se ve que tenían también este tipo de tropas auxiliares, tropas de hostigamiento. O sea, era un pueblo bastante armado que le costó mucho a Roma y Roma le venció porque era invencible, era la época más poderosa de Roma, ¿no? Y una de las armas más terribles era de la Falx. La Falx la conocieron los romanos bien con Domiciano y fue allí, ahora lo digo de memoria, creo que se llamaba Cornelio Frusco, que era un prefecto de pretorio con 5 o 6 legiones y muchos pretorianos y se metió por allí por el bosque de Tapae la primera vez y todavía lo buscan porque se ve que lo cortaron a trozos. No quedó un pretoriano, desapareció la Quinta Alondra, perdieron dos águilas y los legionarios que bajaban hacia abajo bajaban asustados y del miedo de lo que hizo la Falx. Esto obligó a cambiar la panoplia. Básicamente yo creo que lo de la manica es esto, porque se ve que cortaba las manos, que era una cosa exagerada. La Falx es un arma que se usaba con 2 manos, con las 2 manos, y iba a ir de arriba abajo, y nos tenemos que imaginar como si fuera una hoz, bueno, una hoz no sería una guadaña, que tiene el pico hacia adelante, es muy recto, muy afilado, y luego hacia adelante tiene el pico. Se ve que eso era terrible, hacía muchísimo daño, y los legionarios se quedaron, les cortaban las manos, los pies, y ese fue el motivo de ponerse grebas, ese fue el motivo de ponerse la manica, y los cascos también los reforzaban con una cruz en el casco, porque se ve que se clavaban. Yo he visto un vídeo por ahí de una legión, de unas prácticas que se hacen, de una recreación que se hace en la Dacia, que se hace en Bulgaria. Bueno, en la Dacia no, se hacen en Bulgaria. Estas en este caso, la primera itálica, que bueno, una que soy yo, y parte el escudo igual un 30%.
del golpe que le pega con la fax. Tuvo que cambiar Roma la panoplia por los dacios. Sí, como bien dices, Domiciano fue el primero en, digamos, las legiones que fueron con Domiciano fueron las que primero pillaron, y a partir de ahí sí que hubieron ya progresivamente más, se añadió más protección para los legionarios porque realmente lo pasaron mal. Vieron estragos en las filas y realmente la Fax es una arma a tener en cuenta. Es como si nos imagináramos una hacha a dos manos normanda, por ejemplo, o cualquier arma a dos manos de filo, tiene una fuerza de impacto brutal. Evidentemente, como los legionarios luchaban de una forma que era detrás del escudo y solo expones realmente las piernas y el brazo derecho y la cabeza, ahí es donde fueron las protecciones. Entonces, la mánica, bueno, primero de todo, sí que se tiene si no recuerdo mal, en el Gálico Bélico, que es el libro de Julio César, sí que narra cómo los legionarios con las propias correas con las que se ataban el escudo para marchar, se lo ataban en el antebrazo para protegerse. Y esa es la primera instancia que se tiene de una protección así en el brazo. Pero realmente la manica no es algo nuevo, o sea, no es algo que he inventado de los romanos, ya existían de los sármatas, los cuales ya, bueno, de muchos pueblos en general ya existía esta protección, y en los gladiadores la manica era algo común. Ya bien lo sabes que la mayoría de gladiadores tienen manica, entonces simplemente, como la mayoría de protecciones, imagino yo, vendrían como pasado la prueba en el tema de gladiadores y pensar, ostras, si funciona para los gladiadores, para los soldados funcionará perfectamente. Entonces, también hay que decir que había más de un emperador reclutó gladiadores en sus filas en tiempos de necesidad para luchar como legionarios. Entonces, también vendría por ahí la cosa. Sí que la manica fue tanto en el monumento que tanto voy a mencionar, que es el de Adam Clissi, lo menciono mucho porque como digo, también es un punto de referencia porque, claro, lo construyeron veteranos, no es algo que lo construyeran civiles, sino veteranos, y ahí se muestra mucho el tema de la esgrima, se muestra mánicas tanto de placas ascendentes como descendientes. Imagino que esto vendría un poco también por lo que decías, ¿no? Depende de dónde habían reclutado la legión, depende del combate. Si tú te enfrentas a armas punzantes, no vas a tener la misma armadura que si vas a enfrentarte a un pueblo que tiene armas cortantes. Entonces, vendría a ser lo mismo. La manica fue importante y yo creo que yo, por ejemplo, en el tema de recreación, como lo vi algo fundamental también para poder enseñarlo, yo me hice hacer una manica, y la verdad es que no resta, yo estoy hablando desde punto personal y de experimentar propiamente, no resta ninguna movilidad. Como mucho, si quieres doblar completamente el brazo, vas a tener problemas, pero para dar estocadas, cortes o lo que sea, la manica es algo que es excepcional, es una protección. Yo creo que, vamos, el antecesor de los caballeros más tardíos medievales es una protección que, vamos, que está súper bien hecha y está pensada perfectamente para cubrir el brazo y para la técnica de combate que usaban los legionarios. Y lo que te estaba diciendo anteriormente, el tema de las grebas, sí que es verdad que a partir en época republicana sí que se usaban más las grebas. El que se pudiera permitir una greba en el lado izquierdo se la permitiría porque luchaban más de una forma más hoplítica, no una forma más de falange griega. Luego fue evidentemente evolucionando. Y sí que es verdad que en la segunda mitad del siglo I volvieron a aparecer las grebas, no tanto para los oficiales de forma ornamental, como parecía que era algo exclusivo, sino empezaron a aparecer ya también pequeñas pinceladas
para los soldados la protección izquierda, sobre todo, que era la que tenían más adelantada, llevar una greba. Luego, evidentemente, a partir de Domiciano, ya vieron que necesitaban mucha más protección y empezaron a llevar ya 2 grebas. Yo, por ejemplo, en mi caso, la panoplia o el equipo que llevo de legionario, sin hablar del casco, yo llevo una lorica segmentata, llevo un Suar Malis, llevo la mánica, llevo las 2 grebas. Imaginar un legionario así, que realmente sería como un tanque con patas, que anda hacia ti para aniquilarte, con una espada punzante que te puede perfectamente amputar un brazo o atravesarte entero, y un escudo que le cubre entero. Entonces, teniendo en la mente esta imagen si hablábamos de antes de que iban muy bien armados los legionarios, yo imagino que los legionarios de Trajano irían todos como tanques con patas y arrasarían con lo que verían. Evidentemente tendrían estragos con los dacios, pero sí que es verdad que fue, yo creo, que el culmen de la tecnología militar y de la protección del legionario. Sí, sí. Además, incluso se ha visto por ahí guantes en las manos de cotas de malla para proteger, porque al fin, la técnica legionaria estándar es saco la estocada rápido, doy el estoque o no y vuelvo a guardarme. Lo único que expongo básicamente es la mano, se me ven un pelín los ojos porque tengo que ver, porque si no tampoco se me verían, ¿no? Y si tengo una greba, ya te digo, los dedos de los pies. Y como sé que es una zona que posiblemente me querrán atacar, yo ya tengo mi manera de retirarme, bajar el escudo, y la tengo bastante protegida, ¿no? La última parte que nos queda de protección del legionario, que es bastante importante, es la Galea. En este caso, bueno, Galeas hay 450 millones de tipos, con diferentes maneras, ¿no? Los que se han encontrado, los que no se han encontrado. Lo que he dicho antes de los artesanos y de la técnica que tuvieran de construcción y de seguramente la manía que tuviera el legado o el perfecto castor, es muy complicado. Los cascos, desde los anteriores Montefortinos y el Colus y las primeras copias baratas de los cascos de la guerra de la Galia, ¿no? Que, bueno, seguramente no eran copias baratas, mataban al galo y se lo ponían. Se quitaban en Montefortino y se ponían desde el galo, ¿no? Luego ya, en nuestra época tenemos el gaélico imperial o tal, como lo quieran llamar, porque es que como hay tantos cascos, lo que yo querría decir que tiene cosas importantes el casco que tenemos nosotros ahora es el cubrenucas, que está bastante inclinado. Como he dicho antes, que nos poníamos y nos bajamos el centro de gravedad, el cubrenuca nos queda justo prácticamente hace contacto con la lógica segmentada, con lo cual no queda espacio. Cuando una persona quiere dar por ahí, va a dar seguro en casco. Mi cuello no lo va a encontrar, ni mi nuca tampoco, ¿no? Otra cosa que tenemos también es una protección en la frente, que es para reforzar, es como una pequeña visera. Y otra cosa característica también son las carrilleras. Estas carrilleras tienen los cascos que tenemos nosotros tienen las carrilleras en las partes de abajo, tienen una pequeña salida hacia afuera, de manera que si la persona nos da el corte de arriba abajo, impacta con nuestra carrillera, esa forma hace que el arma vaya hacia afuera y vaya, dijéramos, hacia la protección de los hombros, ¿no? Y un último elemento, antes de que empieces tú, serían los cubreorejas. Tenemos una pequeña salidita para la oreja. En los cascos legionarios, a diferencia de los cascos corínticos más de Grecia, tienen el agujero, además bastante pronunciado, para la oreja. Hay carrilleras que llegan a proteger hasta el cuello. Hay muchos modelos de cascos, Nosotros, no sé si le usamos el D hay muchos. Además tenemos varios modelos, con lo cual, Fernán, es complicado. Este tema igual de cascos lo entiendes tú más que yo. Yo más o menos he explicado las características. ¿Qué tienes que decir tú? Sí, yo lo que decías de los cascos, sí que es verdad que hay una evolución de los cascos para hacer a grandes rasgos una evolución rápida. Pasaron del Montefortino, que el Montefortino no era exclusivo de los romanos, sino que todos los pueblos prácticamente del Mediterráneo lo tenían. Y era un casco que funcionaba bien hasta que se encontraron con enemigos que realmente
vieron que necesitaban los galos con esas espadas largas, necesitaban algo más. Y como bien dices, fue evolucionando del Montefortino al Colus. Al primer Colus básicamente era una cazoleta con un poco más de cubrenucas, que algunos tenían carrilleras o algunos ni eso. En la Guerra de las Galias se han encontrado modelos que simplemente tienen unas arandelas aquí para atar el casco y era una cazoleta de la cabeza y ya está. Luego sí que es verdad que el Colus, para ya acabar con el Colus, fue evolucionando y realmente pasó a ser como el prototipo de casco gálico, como el típico legionario que vemos en todas las películas y demás, que ya era con sus carrilleras ya más pronunciadas, con la visera, con un cobrenucas más acentuado, y estos cascos sobrevivieron, realmente se utilizaron bastante, sobre todo en la primera mitad del siglo I, y sobrevivieron hasta la invasión definitiva de Britania. La última datación que se encuentra de un Colus es el 60 después de Cristo, si no me equivoco, aproximadamente. El año no lo sé exacto, pero por ahí anda. Y como bien dices, desde las guerras galias empezaron a producir los gálicos. Así que, como bien has dicho, nosotros en el grupo tenemos varios modelos. Tenemos el modelo H, tenemos el modelo C y el modelo G, más concretamente. Estos modelos, realmente, las variaciones que hay son pocas. Sí que es verdad que hay algunos modelos que son más antiguos y algunos que son más nuevos. Bueno, más nuevos, ya me entiendes, más evolucionados. Pero lo bueno del gálico es que tiene es brutal como está diseñado, porque cogieron de un casco que era prácticamente bastante primitivo, lo pusieron completamente a tono para hacer una efectividad de cubrir la cabeza del legionario brutal. Como bien has dicho, incluso el detalle de las carrilleras de tener un pequeño pliegue para deslizar en caso de un corte de hoja, o la protección en las orejas para los legionarios tenían un agujero en el casco en forma de semiesfera para poder escuchar bien las órdenes, porque era muy importante esto en batalla, y hay incluso una pieza que cubre esa parte, y el cubrenucas, que como bien has dicho, cualquier ser humano, y esto lo hemos experimentado nosotros en recreación haciendo estocadas más de una vez, cuando le van a dar un golpe en la cabeza no se va a quedar quieto y van a dejar que lo pinchen, va a mover la cabeza, se va a agachar, la va a encoger más o menos, o te vas a cubrir con el escudo. Lo bueno es que teniendo el cobrenucas y teniendo un casco que te protegía tanto, pero a la vez te permitía ver tanto, tú si agachabas la cabeza, el impacto lo recibía el cobrenucas, y del cobrenucas, como no era plano, deslizaba hacia abajo y llegaba prácticamente a la lórica, y ahí no te había hecho prácticamente nada, lo que podría haber sido un corte mortal para ti. Y realmente es muy interesante. Sí que se tiene en datación, hablando de las guerras dacias, de Domiciano, los cascos gálicos de Domiciano empezaron ya a tener, digamos, la protección en cruceta, que se añade en el casco gálico una protección en cruceta para precisamente las falx o las sicas que perforaban el casco. Más de una vez en algún grupo de recreación, como bien dices, he visto que hacen pruebas con lo que sería una reproducción de una falx y abren un casco gálico como si fuera un melón prácticamente. No tan exagerado, no lo cortan como una sandía, pero sí que es verdad que pueden hacer un boquete bastante importante, y claro, estos centímetros que perfora el casco en la falx te puede dejar secuelas o matarte, porque sí que es verdad que debajo del casco llevan una pequeña protección, llevan protección acolchada los legionarios, como todo, para amortiguar. Y es eso, la primera datación que se tiene de la protección esta es el casco hallado en Berzovis, que es un casco que es un gálico que tiene una protección de encruceta, pero añadida a posteriori del gálico. Es decir, se fue como un tuneo, para hablarlo un poco más así, para que lo entienda todo el mundo.
A partir de ahí sí que los cascos empezaron a producirse en masa con ya incorporada la protección en cruceta, a acentuarse más los cobrenucas y a hacer las carrilleras más grandes y eso. También coexistieron, como ya para hablar de todos los cascos, el itálico. El itálico básicamente, el itálico y el gálico son denominaciones que nosotros le hemos dado para poder diferenciar un casco de otro. Es una denominación más o menos moderna, igual que el Imperio Bizancio, que en realidad era el Imperio Oriental Romano, pues es lo mismo. Entonces la diferencia es que el estándar del casco es el mismo, tiene las mismas prestaciones, es exactamente igual. Lo único que el itálico es los que se han encontrado de finales del siglo I, que también sobrevivirían en la época hasta el siglo II en la guerra de Dacias, son los que, como tiene nuestro otro Kenturio Arnau, con muchas protecciones así añadidas de latón, y es bastante ostentoso. Se han encontrado, por ejemplo, de como bien decías, que habían tropecientos modelos y todos tienen pequeños cambios, pero no son el mismo. Se han encontrado también diferentes tipos de este casco y se ve realmente que el cambio es mínimo y es eso. Y eso es, básicamente pasaron de llevar los gálicos con refuerzo así, digamos, tuneado, a pasar a itálicos con ya protecciones más acentuadas, ya la protección en cruceta ya venía incorporada y básicamente era eso. El casco evolucionó para proteger más al legionario. Sí, está todo pensado, como hemos dicho, que si te venía un corte, la fuerza del impacto del corte desviara hacia afuera, hacia hombros o hacia afuera, de manera de no hacer daño. Es prácticamente imposible, no, prácticamente imposible no, es imposible hacerle un corte al legionario si vas de arriba abajo. Le puede dar un golpe, pero si tiene un buen supermalis, tampoco le hará daño. Hasta aquí este primer programa en el que hablamos sobre la panoplia, la equipación del legionario romano de Trajano. El próximo episodio, el próximo capítulo, será el 13 del Ignomen Roma y lo tendréis a vuestra disposición en un par de semanas. Hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.